para dar cuenta de aquellos asuntos que se han aprobado en el Consejo de Gobierno, aquellos que son de actualidad, como es, hoy lo hablábamos, también se trataba en el Consejo de Gobierno, felicitábamos al Cabildo y también en especial al consejero, a Juan José Martínez, responsable del ITER y también de Involcán, por conseguir, ayer conocíamos que el Consejo de Ministros aprobaba que el Centro Nacional de Vulcanología se ubicara en Canarias, con una sede principal, como saben, en La Palma y una subsede científica tecnológica de un ecosistema para el impulso de la tecnología y la investigación científica en materia de vulcanología en Tenerife. Como ustedes saben, Canarias tomó una decisión, yo creo que muy importante, el de confluir dos posibles candidaturas en una sola, conjunta, que nos hacía más fuertes, nos hacía imbatibles y que eso probablemente originó que otras candidaturas ni siquiera tomaran la opción de presentarse. Pero ayer conocíamos que era lo que es un hito histórico para el impulso de la ciencia en Canarias y en especial en Tenerife, como es que sea aquí en nuestra isla y en la de La Palma, en la que se ubique el Centro Nacional de Vulcanología. Y quería trasladar, sobre todo felicitar a aquellas personas que han estado directamente involucradas en la construcción de esta candidatura para que tuviera la solidez, la solvencia, la importancia para que así fuera considerada. Lo cierto es que toda la parte científica, tecnológica, fue elaborada por las personas involucradas en Involcán, tanto Nemesio Pérez como Luca, y también el personal del ITER, y lo que queríamos era, sobre todo, trasladar la importancia que esto le supone para el ecosistema científico y para el trabajo científico que se realiza en nuestras islas. El hecho de que se descentralice los centros de investigación y tan importante se ubique en Canarias, pues es muy importante para nuestras islas. Yo pude ayer felicitar al presidente de La Palma, nos congratulábamos ambos del logro, de este importante logro que es la sede, que Canarias, que La Palma y Tenerife sean sede del Centro Nacional de Vulcanología. Y relaciono esto, el que hayamos conseguido esta sede, también con el impulso que le estamos dando desde el Cabildo de Tenerife al sector tecnológico y a la investigación. Ayer conocíamos los datos del paro. Hay que decir que el paro en Tenerife sigue bajando. En la última cifra que tenemos del día de ayer es que los desempleados en la isla de Tenerife se han reducido en más de 4.800 personas en el último año, es un 7%, incluso frente al mes anterior, el mes de octubre, son más de 546 personas, lo que supone un menos 0,8%. Pero sobre todo y especialmente hay un dato muy positivo de descenso del paro juvenil, que ha caído un 10% en el último año, por encima incluso del resto del paro, que es un 7%. Y permítanme que destaque aquí que el sector tecnológico en Tenerife es donde más contrataciones se han realizado en el mes de noviembre, con un 50,2% más de contrataciones en el mes de noviembre, si lo comparamos con el mismo mes del año pasado. Por lo tanto, la tecnología, la inversión en tecnología, en investigación, en comunicaciones, está teniendo cada vez más peso en nuestra isla, dándole más oportunidades también a los jóvenes. Y en otro orden de cosas, de las cuestiones que hoy hemos visto en el Consejo de Gobierno, decirles que hoy hemos aprobado la financiación para que un proyecto de electrificación de los garajes de Titsa, en Los Rodeos. Es un proyecto de casi 1,5 millones de euros, 1.447.000 euros del presupuesto de 2025, que lo que sirve es para financiar el proyecto de electrificación de los garajes, de las cocheras y garajes que se encuentran en Los Rodeos. Y este proyecto
lo que sirve es precisamente, como saben, nosotros hemos apostado por un transporte interurbano 100% eléctrico, con la contratación, con la adquisición de 8 guaguas que van a ser 2 rutas interurbanas importantes, como son las que van de la Laguna Tejina Tacoronte, hacen esas 2 líneas circulares, la 051 y la 057, van a ser 100% eléctricas, de manera que se necesitaba la electrificación de los garajes de los rodeos, y es una inversión importante que, como digo, supera el 1.400.000 euros y que va a ser fundamental no solamente para estas 2 rutas con las que iniciamos esa apuesta por 100% ecológicas, 100% eléctricas en el transporte interurbano, algo que además no existe en toda Canarias, que el transporte interurbano se ejecute, se sirva con guaguas 100% eléctricas, y sin embargo, bueno, pues es una apuesta que hace este Cabildo por la sostenibilidad. También hemos aprobado una subvención directa al centro, a la Fundación Ataretaco, una fundación social, precisamente para la gestión de residuos textiles. Es un proyecto que está destinado a la economía circular, para la construcción dentro del polígono industrial de Güímar de un proyecto donde se va a permitir que se traten más de 800 toneladas anuales de textiles. Esta es una apuesta que hemos hecho dentro del proyecto, donde los residuos textiles y también la economía vinculada al textil y a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad vinculada con este sector, marca sostenible, y también, bueno, pues este proyecto que lo que permite es establecer una infraestructura, una industria de tratamiento de residuos textiles en la isla de Tenerife. Con lo cual, pues como pueden imaginar, es muy importante. Un dato que creo que es, para que vean la dimensión, es que en Tenerife cada año se generan 2.000 toneladas de residuos textiles, de los que el 80% termina en vertedero. Con esta apuesta se crea un centro para gestionar una parte importante de esos residuos textiles que van a poderse gestionar a través de esta fundación, de la Fundación Ataretaco. Es un proyecto de $500.000 euros y 500.000 euros que generan 26 empleos directos, empleo verde, como una herramienta pionera dentro de los objetivos estratégicos del tratamiento de residuos en nuestro territorio. Por otro lado, también relacionado con los residuos, en este caso, residuos de la construcción y de la demolición, también en el marco del proyecto Arobol del Gobierno de Canarias, hemos puesto en marcha la promoción del uso de áridos reciclados que provienen del sector de la construcción en nuestro archipiélago. Se trata de la ubicación en los varios centros, puntos limpios que existen en la actualidad en la isla, ponerlos a disposición de este proyecto Arobol, que lo que hace es recoger residuos que provienen de la construcción o de la demolición, precisamente para que sean tratados y separados. Y este proyecto, con lo que firmamos este convenio, pues es un proyecto con lo que se ejecuta en los próximos 4 años y con la posibilidad de prorrogarlo. Lo que permite este acuerdo es la reutilización de esos residuos que no acaben en vertedero, y a través de los puntos limpios poderlos recoger por esta fundación y por este proyecto que impulsa el Gobierno de Canarias, y que sean tratados en las instalaciones en el futuro del centro del complejo ambiental. También hemos aprobado un acuerdo para la regeneración de un punto, un punto de un edificio que en este momento se encuentra en ruinas, para proceder a su demolición y la restauración ambiental en el Parque Rural de Anaga. Se trata de 2.000
147 metros cuadrados situados en el Pico del Inglés, en el Parque Rural de Anaga, y el coste de la expropiación son de 30.000 euros. Es una finca que nos va a permitir pues, proceder a la expropiación y con posterioridad pues, a la demolición de este inmueble para poderlo pues, poner a disposición de la gestión más sostenible y de la conservación de los espacios naturales de la isla, en este caso del Parque Rural de Anaga. Y también hoy hemos aprobado el encargo también en Anaga de unas obras de un camino. Es un camino también importante en Anaga, el camino agrícola de la Sasnoya, en la zona de Taborno, que alcanza una cifra importante que supera los 600.000 euros, en concreto 608.000 euros, con un plazo de ejecución de 12 meses. Se trata de una actuación que contempla un total de 240 metros de un camino agrícola que mejora el acceso a terrenos de cultivo y viviendas en esta zona, en la Sasnoya, y que garantiza la conectividad de los agricultores y de los habitantes al resto del municipio sin alterar el trazado original. Y bueno, pues todo esto tiene un enfoque ambiental y lo que permite con esta medida es no solamente acceder a las zonas de cultivo y vivienda, sino también reducir el impacto ambiental y contribuir a evitar el abandono de los caseríos en Anaga. Y por último decirles, ya había venido la ampliación del crédito para la conservación de los inmuebles con valores culturales. En este caso se incrementó la partida presupuestaria de 800.000 euros a 2,4 millones de euros, que cubre hasta el 50% de los costes de las obras, y se han concedido 116 subvenciones para la conservación de inmuebles con valor cultural, valor patrimonial, y que permite, como les he dicho, cubrir hasta el 50% del coste de las obras dentro del Programa Insular de Patrimonio Histórico, que cubre hasta el 2027, 2023-2027. De manera que mejoramos de forma importante poder contemplar muchas más subvenciones que las que estaban contempladas, o ayudas y proyectos que se han presentado que son cada vez más importantes, subiendo la partida presupuestaria a 2,4 millones de euros y concediendo 116 subvenciones, como digo, para la conservación de inmuebles en toda la isla con esos valores patrimoniales y culturales. Y sin más, le doy paso al vicepresidente López Afonso. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. El Cabildo continúa dando impulso a las medidas que tienen que ver con la vivienda en la isla. En otras ocasiones, en este Consejo de Gobierno, hemos abordado medidas que tienen que ver con la promoción. Hoy, en la vertiente de la rehabilitación. Y es que, efectivamente, el Consejo de Gobierno aprueba la adenda de modificación del acuerdo de la Comisión Bilateral de seguimiento al convenio para la ejecución de actuaciones del Programa de Regeneración y Renovación Urbana del municipio de San Cristóbal de la Laguna. En este caso, hablando en términos ya más coloquiales, facilitando la culminación del ARRU, que tiene que ver con la rehabilitación de diferentes promociones de viviendas en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, como son las de Padre Ancheta, San Luis Gonzaga, La Verde o Princesa Ibaya. De esta forma, seguimos involucrados en el trabajo de colaboración con otras administraciones de cara a contribuir a ese objetivo general de mitigar, con el impulso del Cabildo también, esta alta demanda de vivienda que tenemos en la isla. De un asunto de vivienda pasamos a otro que tiene que ver con rehabilitación, pero en este caso del entorno urbano, comercial y turístico. Y es que el Cabildo, a través de su Consejo de Gobierno, ha aprobado esta mañana el convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para las actuaciones recogidas en el proyecto de remodelación de la calle Santiago, en el enclave del barrio del Toscal. Con esto apoyamos al Ayuntamiento santacrucero para también el impulso a la remodelación, peatonalización y puesta al día de una calle que vertebra una zona histórica como la del Toscal y que impulsa no solamente la calidad de vida para los residentes en el entorno, sino también para revalorizar el producto comercial y turístico de un ámbito llamado a ser de los que mejoren y complementen la ya de por sí importante trama turístico-comercial de la capital.
Con este convenio, el Cabildo aborda una inversión del 80% de la actuación, que se cifra en 2,5 millones, y por tanto ese 80% nos lleva a aportar al Ayuntamiento más de 2 millones para el desarrollo de esta importante actuación. Continuamos y del ámbito del sector turístico comercial pasamos al sector primario, y es que también el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del anexo cuarto de las bases de ejecución del presupuesto para facilitar una aportación específica de capital a la entidad pública Valten. ¿Con qué objetivo? Pues en este caso conseguir inyectando fondos de manera urgente a proyectos críticos que gestiona la empresa pública en la isla. En este caso tiene que ver con 3 proyectos. El primero, para atender la desalación, con una inversión de 1,13 millones de euros para las instalaciones definitivas de desalación de agua de mar en la Isla Baja. En este caso, complementada con otra cantidad de 430.000 euros para una planta portátil en el ámbito de la zona de Abona. Para el impulso a las actuaciones de agua regenerada se destinan 150.000 euros para el proyecto del terciario del Chorrillo, en la comarca noreste. Y finalmente, de cara a la garantía de la seguridad hídrica, se implementan 105.000 euros para los planes de seguridad de balsas como las de el Valle de San Lorenzo y el Boquerón. Por tanto, seguimos desarrollando el amplio paquete de medidas que tienen que ver con el desarrollo de la emergencia hídrica decretada por este Cabildo para mejorar el caudal de agua de riego con el que se atiende al sector primario de la isla. Y pasamos, por último, Presidenta, a un punto que tiene que ver con el sector industrial, dentro también de la política que ha abordado este Cabildo en el presente mandato de impulso a este sector llamado a la diversificación y también necesitado de impulso integral, particularmente sus áreas de mayor confluencia empresarial, como son los polígonos. Y en este caso, el Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio también con el Ayuntamiento de Adeje, en este caso, para el impulso a la actuación que tiene que ver con el Barranco de las Torres y con ello con un impulso importante al parque comercial e industrial que tiene situado en su entorno. Concretamente, este convenio se centra en modernizar el polígono a través de la implementación de eficiencia energética mediante sistema LED de iluminación, mejora de la red de agua y también de la seguridad contra incendios. Estamos, por tanto, ante otra apuesta importante del Cabildo, que en este caso sitúa la inversión insular en 700.000 euros del 1,5 millones por el cual se dota en conjunto este convenio. Y justamente, Presidenta, para terminar ya, de industria y de comercio se habló hoy mucho en el 7º Foro Iberoamericano de la MIPYME, que, como saben, terminó sus jornadas y sus conclusiones el pasado viernes en el Puerto de la Cruz. Un evento de carácter internacional que puso a prueba las capacidades de la isla de Tenerife para acoger grandes eventos a nivel de cumbre de Estado, dado que teníamos la presencia en la isla de 22 delegaciones encabezadas en algunos casos por ministros, viceministros, secretarios de Estado, misiones diplomáticas y, por supuesto, también una amplísima representación de las entidades empresariales de toda la región iberoamericana. Un escaparate para que la isla se posicionara como ese gran punto de encuentro, pero también de debate y de discusión, con una oportunidad magnífica para proyectar también las capacidades de la isla desde el ámbito del impulso económico, donde también pudimos mostrar las bondades de nuestro REF, nuestro diferencial fiscal para atraer inversiones, también para enseñarles a las delegaciones nuestras capacidades materiales, como pueden ser nuestras infraestructuras estratégicas, así como también equipamientos como los parques tecnológicos que la isla tiene para contribuir a esa diversificación y al conjunto de conocimientos que las empresas iberoamericanas están trabajando para el impulso de un tejido que, al igual que pasa en Canarias, también en la región iberoamericana emplea a más del 90% de las personas trabajadoras y, por tanto, tiene muchas similitudes con el que tenemos presente en nuestra tierra. Un trabajo en el que, para terminar, quiero especialmente agradecer, como hizo la presidenta en el foro, a todo el equipo de la Dirección Insular de Acción Exterior, con su director insular a la cabeza, que junto al Gobierno de Canarias y a CEOB Tenerife se han volcado para que fuera todo un éxito. Y fuera todo un éxito después de haber seguido una trayectoria de gestión importante desde hace 2 años, cuando terminó el anterior foro en Medellín, para que fuera Tenerife protagonista y hacerlo, por último, en un marco excepcional como el recién estrenado Gran Hotel Taoro del Puerto de la Cruz, como saben, también impulsado por este Cabildo. En definitiva, nos sentimos más satisfechos con el balance, con la cobertura mediática internacional y con la proyección que ha recibido, gracias a este foro, la isla de Tenerife.
Muchísimas gracias. Y efectivamente en ese foro pudimos dar la enhorabuena y comprobar cómo Tenerife se convertía en la sede de un importante foro iberoamericano, más de 22 países presentes, gracias al esfuerzo y el trabajo del equipo de la Dirección Insular de Exteriores. Antes de pasar a las preguntas de los periodistas, permítanme, creo que es importante, por el estado de la mar que vamos a tener en los próximos 3 días, la necesidad de que todas las administraciones adopten medidas. Ya desde el día de ayer eran comunicadas estas previsiones a todos los ayuntamientos para que procedieran al cierre de los accesos al mar, también a la Dirección General de Puertos, del Gobierno de Canarias y a Pesca. El estado de la mar va a empeorar de forma notable con la entrada de mar de fondo del nordeste, y además va a coincidir con pleamares que van a coincidir con no solamente esta fuerte marejada, sino también con pleamares que se van a dar en horarios del mediodía. Hay previsiones incluso que fuerte marejada en la zona de costa, con lo que tenemos fenómenos costeros adversos que pueden llegar incluso a superar las 7 metros de ola, con lo cual le pedimos a la población extreme la prudencia. También ayer se lo comunicaba al vicepresidente para que pudiera ponerlo en conocimiento de todo el sector turístico, para que se extremen las medidas para el acceso a las zonas de charcos, de costa, de puertos, los accesos al mar, y por lo tanto esta situación de predicción marítima se mantiene hasta el viernes y bueno, queríamos que se mantuvieran, que se siguieran las indicaciones de Protección Civil, pero sobre todo hacer un llamamiento a la población para que extremen la prudencia y que no se acerquen a las zonas bueno, pues donde tienen un mayor riesgo cerca del mar. Las predicciones que tenemos para hoy miércoles, jueves y viernes son de un fuerte oleaje, con lo que les pedimos que sigan las indicaciones de las autoridades y que no se salten los balizamientos que se van a poner o que se están poniendo por parte de Protección Civil y de los ayuntamientos. Y sin más, pues quedamos a su disposición. Hola, buenos días. A ver, ya está aprobado el plan rector del Teide. Al Cabildo se le encomienda ahora la gestión y el diseño de la movilidad. Quería saber un poco cuál es el plan de trabajo, el cronograma, cómo van a empezar a trabajar este tema y cuándo se pueden poner en marcha ya medidas concretas. Bueno, efectivamente, el plan rector de uso y gestión lo fue aprobado por el Gobierno el pasado lunes, se tendrá que publicar. A partir de ahí nosotros tenemos las competencias delegadas, como sabes tenemos la aspiración de tener esas competencias antes de que finalice el año transferidas, lo que nos da una mayor capacidad a la hora de gestionar y sobre todo pues nosotros ya nos hemos ido anticipando a este proceso de transferencia de la gestión para tener mayor personal. Uno de los objetivos es poder actuar sobre la movilidad. Sin lugar a dudas, esto es uno de los grandes desafíos de un espacio natural protegido como es el Parque Nacional del Teide, donde confluyen un número importante de visitantes y una parte muy importante de estos visitantes lo hacen en vehículo particular, en vehículo de alquiler. Una de las medidas de la movilidad sostenible ya el Cabildo lo ha anticipado, adquiriendo 14 guaguas que van a ser el circuito interno del Parque Nacional del Teide, de manera que se haga un recorrido circular que permita realizar la visita en guaguas. Como insisto, ya se adquirieron en el mes de octubre, de manera que de forma coordinada distintas áreas del Cabildo, turismo, medio ambiente, movilidad, también de la carretera, están trabajando para aprobar ese plan de movilidad sostenible del Parque Nacional del Teide, porque probablemente uno de los grandes impactos que existe sobre el Teide, sin lugar a dudas, tiene que ver con la forma en la que se realiza la visita. El disuadir de que se vaya en vehículo particular o de alquiler y que la visita se realice de una manera más ordenada a través del transporte público es uno de los objetivos. Probablemente se irán implantando de forma paulatina con distintas medidas que se irán poniendo en marcha.
Una de ellas, como saben, ya nosotros tenemos ordenada la visita a través del sendero, a través del sistema de Tenerife ON, y para ello, bueno, pues se trabaja de forma coordinada entre los distintos departamentos del Cabildo, precisamente para que todo se ocurra con un diálogo fluido con los distintos sectores que tienen que ver con la visita al Teide, y primando, como siempre, al local, a las personas que vivimos aquí en Tenerife, para que no tengan ningún problema a la hora de realizar esa visita. Entiendo que es aventurado fijar un plazo, no sé, primer trimestre, semestre, verano, de cuándo se puede tener la... Por ahora es aventurado. Vamos a ir paso a paso. Como he dicho, lo primero y más importante es que el Plan Rector de Uso y Gestión otorga al Cabildo la capacidad de realizar y de tener ese plan de movilidad sostenible, y por lo tanto, a partir de ahora, pues será el Cabildo el que determinará cuáles son las prescripciones para poder acceder con una visita que, insisto, lo que nosotros pretendemos es que se realice de una manera más ordenada, donde prime el transporte colectivo, donde prime también el transporte público, reforzando las líneas que van al Teide por parte de TITSA. Ya se ha hecho el encargo, estas guaguas pues llegarán probablemente antes de final del año 2026, pero quiero decir que el Plan Rector de Uso y Gestión tiene 10 años para su implantación. Esto no significa que nosotros nos vayamos a ir 10 años, pero que sí es verdad que su implantación se tiene que hacer de forma paulatina, y nuestro objetivo es que esta manera de visitar de una forma más sostenible, más ordenada el Parque Nacional del Teide, pues podamos verlo antes que finalice el año 2026, de manera que por eso ya se han hecho los encargos. Se ha contratado también 96 personas en el Parque Nacional del Teide, reforzando no solamente la plantilla del Parque Nacional del Teide, que pasará a depender del Cabildo a través de esa transferencia, que nosotros esperamos que se termine antes de que finalice el año. Hay un punto crítico que es lo que más molesta un poco a los residentes en la isla, que es la pérdida de espontaneidad en la visita. De alguna manera, que alguien dice a las 10 de la mañana voy al Teide, y resulta que se instalan un sistema de reserva de aparcamiento, que deduzco que un turista en Edimburgo lo ha hecho una semana antes, estará todo cogido. No sé si hay alguna manera de equilibrar entre espontaneidad y regulación. Entiendo que es complejo, pero no sé si es posible. Precisamente para eso se ha constituido una comisión, para que no haya ningún problema para el residente y que efectivamente pueda realizar la visita como desee, o en su vehículo particular, teniendo garantizado un cupo, o bien utilizando el transporte público, o bien pues esa ruta circular a través de esas 14 guaguas que se van a poner a disposición de quien está en el Parque Nacional del Teide, entre los puntos más destacados y visitables del Parque Nacional del Teide. Pero todavía es precipitado. Nosotros no queremos que el residente pierda la espontaneidad de tomar la decisión un día cualquiera de subir al Teide, y que tenga una reserva, de manera que dirijamos a los turistas hacia una visita más en transporte colectivo, en transporte concertado, y hacia el transporte público. El Cabildo tiene en su estructura organizativa un capítulo que llama algo así como proyectos estratégicos. Ahí está el puerto de la Cruz, y yo creo que no he escrito ni una línea en este mandato de ese proyecto. Quería saber cómo está, no sé qué pasa, porque está estancado, veo que no hay ningún movimiento, no sé cómo está el tema. Bueno, no hay ningún anuncio, que es diferente a que no haya ningún movimiento, porque el tema reúne tal calado y tiene unos antecedentes tan complejos que cualquier anuncio precipitado puede generar unas expectativas que luego corramos el riesgo de no ver materializadas en este mandato. Pero, efectivamente, siendo un proyecto de los que gestiona la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos, continúa con una senda para reestructurarse y poder viabilizarse. Eso que en su día se planteaba ser como un proyecto que fue impulsado por el Cabildo y que, sin embargo, se quedó luego aparcado por la corporación anterior, ahora vuelve a recobrar protagonismo dentro de los proyectos de Tenerife, pero, lógicamente, para hacerlo con la garantía de que pueda generar ese efecto transformador en el puerto de la Cruz, tanto en su fisonomía como en su actividad económica, y con ello generar ese efecto tractor de riqueza para el conjunto de la isla.
En los trámites que se están llevando a cabo se están planteando configuraciones diferentes en cuanto al planeamiento urbanístico, donde en una parte la esencial se encuentra todavía al PMM del Puerto de la Cruz, ante la ausencia de regulación específica del ámbito portuario. Ahora el planteamiento seguramente abordará otro escenario que en próximas fechas podremos comunicar cuando ya esté iniciada su tramitación. Si no hay ninguna otra pregunta, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.